Hola a todos y a todas nuevamente. Me es muy grato concluir estas 8 unidades de análisis de fundamentos de economía eh, desde la posición que tiene el Estado o los gobiernos en una economía, que también, si bien es cierto, lo mencioné en su momento, las ramas del poder público cobran relevancia. Eh, Cobran relevancia precisamente para discernir y discutir un poco esos planteamientos del señor Smith respecto de los fisiócratas mismos, respecto a la no intervención del Estado, pero pues digamos que hoy por hoy, bajo la posición keynesiana, realmente el Estado sí debe intervenir en la economía. En el funcionamiento de la economía, en el funcionamiento del sistema de mercado para evitar que las fallas de mercado se conviertan en una situación dominante y esas fallas de mercado o esa posición dominante conlleve a la manipulación de los precios. Eh, Mencionábamos el tema del liberalismo económico y cómo el Estado jugaba un papel importante o principal como guardián en el orden social, eh, garantizando mediante el sistema institucional y jurídico la libertad para realizar contratos y la propiedad privada que priman en el sistema económico principalmente capitalista. El Estado, por ende, debe intervenir para garantizar el orden jurídico, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas colectivas de la población, eh, para que el sector privado no manipule eh, su capacidad productiva, eh, para brindar, el Estado de intervenir para brindar justicia, educación, infraestructuras, para hacer inversión. Y todo eso se da específicamente y principalmente desde lo que denominamos la política económica. Uno ve que principalmente desde los años 80 del siglo XX se ha cambiado el chip, se ha cambiado la dinámica intervencionista del Estado, obviamente obedeciendo a ciertos organismos multilaterales, por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, eh, y ese cambio de chip, esa nueva dinámica, ese nuevo neoliberalismo económico que se suscita después de los años 80, digamos que ha llevado al mundo a ser, si bien es cierto, a aterrizar crisis económica, también lo ha llevado a ser mucho más dinámico, mucho más competitivo, mucho más interdependiente. Es decir, que el mundo no se considera autónomo, autosuficiente, sino que requiere, con base en esos planteamientos de David Ricardo, de Adam Smith, las ventajas que tienen los países y los procesos de especialización, eh, le permite la intervención a través de el crecimiento económico de las naciones. Cuando vemos que hay crecimiento, cuando analizamos indicadores, por ejemplo, como el Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Bruto. Mm, Cuando, o mejor, si nosotros nos devolvemos un poco al tema 6, recordemos que el mercado organiza la producción y distribución de bienes y servicios mediante el mecanismo de la formación de los precios a través de la oferta y la demanda. El Estado interviene para que los consumidores, las empresas, expresen sus preferencias y, reitero, no manipulen o manipulen lo menor posible los costos y pues no
desarrollen una posición dominante, el monopolio que mencionamos también en su momento para manipular los precios. Es importante revisar que la economía moderna y la intervención del Estado en la economía propende desde ese pensamiento de Keynes que también ya mencioné en su momento, en la cual acepta la revolución keynesiana que la responsabilidad de los gobiernos en intervenir para paliar o evitar las fluctuaciones económicas, persiguiendo principalmente el crecimiento económico. Hablamos de una economía deficitaria, es decir, el Estado se puede endeudar, obviamente teniendo en cuenta los ingresos. Los ingresos del Estado no son más que los impuestos y los ingresos deben de ser utilizados de una manera óptima, generando bienestar a la población. ¿Y cómo los debe utilizar? Invirtiendo o gastando. El Estado invierte cuando construye vías, cuando construye infraestructuras, hospitales, universidades, colegios, etcétera, etcétera, y gasta cuando paga su nómina a la policía, a sus parlamentarios, a sus congresistas. Les voy a invitar a que revisen más delimitadamente el sector público, las ramas del poder público, la rama ejecutiva, cuál es la función, la rama legislativa, también cuál es su función, por qué propende por las normas y la rama judicial que se encargará seguramente de hacer cumplir las normas. Esto obviamente de la mano de los organismos públicos. De las instituciones o empresas públicas y de las empresas y personas que hacen la actividad económica en nombre del Estado. La estructura por sectores y subsectores, sector financiero, sector no financiero, que intervienen en la actividad económica y obviamente el sector privado, que es el que combina los mecanismos del mercado, del sector privado y la planeación del sector público para satisfacer y generar bienestar en la población. El poder o la función del Estado, la cual propone generar seguridad, justicia, asegurar la existencia de adecuados servicios de salud, educación, vivienda, y en la cual se permite que los individuos compitan libremente y ágilmente buscando maximizar los beneficios. El mercado mismo es quien indica al productor cuánto producir, qué producir, cuándo. Fíjense cómo interactúa, cómo se desarrolla desde esa perspectiva ya más general ese problema fundamental. Debemos revisar el estado desde el contexto nacional, departamental y municipal, qué se hace, cómo se emanan disposiciones dentro de esos elementos, la presidencia, el Congreso, las Contralorías, los ministerios, las superintendencias. Ello para estructurar la política económica de cualquier país. Colombia no es la excepción. Política económica que está estructurada desde lo fiscal y lo monetario, con condiciones expansivas o contractivas de acuerdo a las necesidades y obviamente de acuerdo al entorno, cómo está funcionando la economía en el resto del mundo. Esto con el único objetivo de resolver o de determinar que los problemas de la economía se pueden analizar mirando los indicadores macroeconómicos. Reitero lo mencionado hace un momento, el PIB, por ejemplo. En todo caso, en Colombia la política fiscal y la política monetaria se expresan en el presupuesto nacional de la nación y en el plan de desarrollo como parte de los instrumentos económicos para hacer cálculos o para determinar las variables macroeconómicas. Bueno, pues espero que haya sido, haya suscitado en ustedes ese